Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y el día de hoy les traemos un programa acerca del cadejo, un ser maravilloso del sureste del país, bueno, más hacia el sur que hacia el sureste, y que también compartimos esta tradición con Centroamérica. Hola, soy Marco Antonio Molina y sí, como comenta Ida, vamos a hablar de el cadejo, que es un ser que se dice que aparece en Chiapas y bueno, para mí es como de las historias que yo recuerdo de mi infancia, porque mi familia materna es de Chiapas, entonces recuerdo yo que mis tías y mi madre de repente hablaban del cadejo, aunque yo como niño no le ponía mucha atención a esas historias, pero bueno. Ah, hoy traemos unas historias que están bastante interesantes y ahorita las vamos a leer. Aida, ¿quieres comentar o invitar para las historias? Claro que sí, bueno, hacerles la invitación de cada semana, ya la tradicional invitación, para que ustedes nos manden sus historias al correo narrativasdiversas@gmail.com. Ya saben que nos pueden enviar un clip de audio o transcribir la historia, no se preocupen, nosotros la presentamos acá, platicamos de ella, nos dicen también si quieren que digamos su nombre, quién la cuenta y de dónde la cuenta, un poco el contexto para que nosotros la podamos presentar acá a lo largo de nuestra programación. También los invitamos a que nos hagan sugerencias, qué les gustaría escuchar en este programa, cuáles serían los temas que les gustaría escuchar que estemos analizando por acá. Entonces pueden enviar su colaboración o su la sugerencia para un futuro programa. Bien, muy bien. Pues sí, y entonces, si quieres, Aida, escuchamos ya la primera historia. Esta vez voy a empezar yo. Voy a ¿Ok? leer esta historia y bueno, pues esta historia me la contó una estudiante de la UAM y dice así. Bueno, mi madre me contó algunas historias, pero la que me pareció un poco más interesante fue la que dice que cuando era pequeña, hace un chorro de años, como unos 40, ella cuenta que estaba en casa de sus abuelos maternos en la ahora ciudad de Tapachula, Chiapas. Entonces dice que el abuelo tenía un perro muy hermoso. Ella dice que blanco y grandote, un Alaska o samoyedo, quiero creer. Bueno, dice que estaba amarrado a la alambrada de la casa, entonces que más o menos a la medianoche empezaron a oír aullidos y que obviamente creían que se trataba del perro, entonces que salieron a callarlo. Para ese entonces las casas eran enormes y contaban con grandes patios, por lo que la alambrada estaría a unos 20 metros de la casa. Conforme se acercaban al perro, escucharon ladridos y más aullidos, pero con muchísima más intensidad. Entonces, ya al estar cerca, vieron cómo otro perro estaba atacando al del abuelo, pero que este era enorme y negro y que los ojos se le veían rojos y chispeantes, cuenta mi mamá, y que prácticamente había destrozado al perro blanco, que aparte de estar todo mordido, estaba como incrustado en la alambrada. Entonces el abuelo de mi mamá intentó matar al negro con su machete, pero este saltó la alambrada, que según era muy alta y que ningún perro normal lo haría. Este animal extraordinariamente aterrador lo conocen por esos rumbos por el cadejo, que cuenta la leyenda que es el diablo. Ok, muy interesante esa leyenda. Además, el nivel de violencia del cadejo es, bueno, hay regiones donde se habla mucho acerca de que el cadejo es como un ser maligno, pero hay otras partes en las que se asocia más con un ser elemental, entonces no es propiamente la encarnación de la maldad ni es así de agresivo. Pero bueno, ya lo veremos a lo largo de las otras historias que traemos para contarles. ¿Quieres que continuemos con tus historias? Nada más sobre lo que estás diciendo, yo recuerdo que, bueno, lo que se dice es o que el cadejo es el diablo o que el cadejo es el perro del diablo, ¿no? Entonces, sí lo relacionan con el diablo de alguna manera y bueno.
pero a veces no es muy claro si es el diablo una encarnación del diablo o es el perro del diablo, ¿no? Ujú. Pero coincide que es un perro muy grande y muy negro, ¿no? Con los ojos rojos, a veces dicen como de fuego, que recuerda mucho las imágenes del diablo, sobre todo en películas, por ejemplo, pensemos, o incluso de otros animales relacionados con el diablo, porque también a veces se describe cuando aparece, por ejemplo, un charro negro montando un caballo, el caballo es negro, y a veces se describe ese caballo también con los ojos como de fuego, ¿no? Entonces está muy relacionado eso, y obviamente cuando pensamos en el fuego, pues tiene que ver con el fuego del infierno, ¿no? Entonces, bueno, son como los elementos comunes. Pero si quieres pasamos a tus historias. Ok, bueno, está bien. Bueno, en estas historias también hay que poner mucha atención porque hay diferentes enfoques acerca de lo que es el cadejo. También mi familia es chiapaneca, una parte de mi familia paterna en mi caso, y las historias que cuentan son historias, digamos que muy metidas en el campo. Y la primera de ellas la titulamos El cadejo se me apareció. Eh, y la cuenta así mi abuelo. Esta historia es de mi abuelo paterno. Siempre yo a las 5 de la mañana salía a trabajar. En la carretera con mis bueyes, en la carreta, perdón, con mis bueyes, pero cada vez que yo me alejaba para abrir la puerta del camino de la finca de mi papá, me bajaba yo con un machete en la mano, con lo que picaba los bueyes y mi pistola. Abría las trancas, pasaba la carreta y volvía yo a cerrar. Ese día dejé la pistola en la almohada, me bajé con la fulla, la vara que pica los bueyes. Allí abrí, perdón, yo la puerta, ahí me dieron ganas y que me pongo a hacer pipí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Como estaba yo ahí a un lado de los bueyes, se hacía una chichilla de montaña, así como tupido el monte. Cuando escucho que venía como una vaca, un animal grande, pero entre el matorral, pero a toda carrera, para donde yo estaba parado. A la madre me espanté, nomás corría a la par de los bueyes. No sé cómo prendí la vara, volé encima de los bueyes y ahí en la carreta, encima de todo, con los codos pelados, pelado de las rodillas, y volteé a ver qué era lo que estaba pasando. Y era como un perrito de este tamaño, y hacía la señal con las manos. Era chico, pero parecía un conejo, pero era un ruidatal el que llevaba que dije yo, si me quedo acá, me mata. En la madre, voy viendo un animalito así y le digo a Coti, mi abuela, fíjate que me pasó el pinche cadejo por allá le decimos el cadejo, y me pasó por allá por el monte. Me iba a pasar encima y yo me brinqué a los bueyes y caí arriba de la carreta. Me pelé codos, rodillas y me dice, qué friega te pegó, Conrado. Y pues así, siempre andaba haciendo picardeadas allí el cadejo. Y ahí termina la historia. Contrasta aquí que es un perrito chiquito, ¿no? Dice, es un perrito así chiquito, pero obviamente eso no sería un elemento que causaría temor si no fuera por el ruido que escucha, ¿no? Porque dice, se escuchaba como que se acercaba una vaca, un animal muy grande, ¿no? Entonces, ese ruido obviamente es el que causa temor. Después resulta irónico que sea un perro pequeño, pero también es ese contraste, un perro tan pequeño haciendo un ruido tan fuerte o tan sorprendente, pues indica que no es un perro normal, obviamente, ¿no? No es un perro común y Efectivamente. corriente, ¿no? Pero no sé qué quieras comentar tú. Pues sí, básicamente esas historias las contaban mis abuelos desde que yo era niña también, como todavía me tocó escucharlas un poco en la adolescencia y ya de adulta, sí las recuerdo mucho y el énfasis que hacían siempre que las contaban era justamente eso, que el cadejo, ellos decían, muchos creen que el cadejo es un animal enorme, pero en realidad es chiquito porque yo ya lo vi, me decía mi abuelo, yo ya lo vi. Entonces, justamente aquí viene lo sobrenatural del cadejo, ¿no? Que al ser un animalito muy pequeño, que incluso él compara con un conejo, em,
hace mucho ruido, pero no solamente hace mucho ruido, sino que ese temor de no saber de dónde viene tal ruido hace que tengan reacciones como esas. Supuestamente decía que el cadejo no te hace nada si no le haces nada, ¿no? Entonces, por eso venía un poco la discrepancia, porque de este lado de mi familia contaban que, que no sabían si realmente era del diablo, porque no hacía maldades por más que estas chiquillas, ¿no? O sea, no hacía, no era violento, como por ejemplo con el relato anterior, que sí ataca a un perro, que lo mata y que lo deja totalmente destrozado, como una escena propia de la encarnación del diablo, ¿no? Y acá no, acá hace maldades y hace maldades como esas, porque él sin hacer nada, el cadejo sin hacer nada, logra una reacción en la gente que lo escucha, que los deja pues aporreados sin mover un solo dedo, ¿no? El cadejo solamente pasa por ahí y ni siquiera se inmuta. Pues si quieres, leemos tu segunda historia. Bueno, está bien, me parece perfecto. Esta historia pues simplemente la titulamos como el cadejo y ahí se reflexiona un poquito más acerca de qué es, ¿no? Y bueno, dicen que el cadejo se alimenta de energía mala. Cuando a mi papá le tocó balacear al cadejo, fue cuando mi tío Raimundo y mi tío José, que era su morralero, llegaron al rancho de mi abuela Dionisia, que empezó a aparecer el cadejo por ahí. Como que anda con gente muy mala, dicen. En esa ocasión el cadejo empezó a aparecer y aparecer. En una ocasión llegaban al pueblo, llegaban del pueblo al rancho y cuando de repente al pasar por una ceiba y un lugar donde hay muchos árboles, oyeron cómo la hojarasca, como dentro de la hojarasca más bien, que un animal se acercaba hacia ellos corriendo. Mi papá desenfundó la 38 especial que traía y le acabó toda la carga y no le pegó a nada. Y mi papá era muy buen tirador. Tenía muy buena puntería y resulta que fueron a revisar y no había nada, ni rastro de sangre ni nada. Y pues mi papá le tiró al bulto. Le hubiera dado por lo menos un tiro, pero nada. Y dice, ay, ya me llevó la chingada. Seguro es el cadejo y me va a chingar. El caso es que dicen que con una rama de piñón puedes enfrentarlo y si te lo chingas, porque no se puede defender contra ese tipo de hierba, pues el piñón te sirve para defenderte de él. Entonces, en esa ocasión que le pasó el evento, pues ya traía también, según la leyenda o el mito, que si traes una faldilla o tu esposa trae una faldilla y le haces un nudito y te sirve para protegerte y para pegarle al cadejo. Entonces, el piñón siempre lo traía mi papá junto con un puñal de plata, muy bonito, muy chingón. Entonces, pues andaba siempre armado. Traía la escuadra, traía la 38 especial, la 25 en una bolsa y arribita del calibre una 22 por si se le atravesaba otra vez el cadejo. Y dice que en una ocasión, cuando el animal se desquitó de él, lo agarró, pero así indefenso totalmente. Eran como las 4 de la mañana en el granero donde guardaban la yunta, la carreta y el arado. Entonces él iba desde tempranito a las 5 de la mañana a arar la tierra, puso el arado sobre la carreta y ahí puso los bueyes. Y como somos pues machos, nos pusimos a orinar donde fuera y estaba junto a los bueyes y como todas sus cosas y su pistola y todo lo que traía para protegerse lo dejó en la carreta, empezó a escuchar el ruido de un animal enorme que se acercaba para embestirlo. Lo único que tenía era la puya para los bueyes y con eso lo usó como una vara para brincar y brincó sobre los bueyes, perdón, y cayó de la carreta y afortunadamente no se lastimó con todas las cuchillas del arado porque son muy filosas, son enormes y pesadas, son de puro acero, pero sí quedó muy raspado. Cuando se asomó, había un pinche perrito de unos 20 o 30 centímetros de alto que llevaba una bulla y era un chiquitito y pasó debajo de la carreta y dijo, ay, pinche cadejo, posiblemente se lo volvió a encontrar como un perro enorme en el camino real, así que siempre llevaba a la mano la pistola, el piñón, y el perro cuando lo veía se hacía a un lado en el camino real y mi papá pasaba y los dos se iban viendo, uno al otro, y ya no se volvieron a hacer nada. Pero dice que era un animal que flotaba y que era impresionante cuando lo veía en esa forma. Esas son las leyendas del cadejo que me contó. Y también en el rancho de mis abuelos, en Chiapas, y eso sí fue allá en Acacias, ya estaba mi mamá y el animalito seguía andando por ahí. Era como un perrito, pero nadie lo podía atrapar.
Cuando dice mi abuelo, ay, no sean pendejos, que es el cadejo y nunca nadie lo va a agarrar, dejaron de seguirlo y vieron cómo el animalito se perdía entre el monte. Y es que como la casa estaba al centro de todo, todo alrededor era monte. Así fue que se dieron cuenta de que era el cadejo que andaba por ahí, que no se puede agarrar, que no lo puedes tocar y que no lo debes molestar, pero sí pone unos sustos tremendos y a veces mata algún animalito. Muy bien. Es interesante esta historia porque, bueno, como la recopilación, en este caso la hiciste con tu familia, la primera historia está contada en primera persona, ¿no? Y dice, me pasó esto y llegó el animal, etcétera. Y aquí le está contando otra persona refiriéndose a la misma situación. Entonces, bueno, es interesante porque cada una aporta diferentes detalles, ¿no? Y esta segunda no habla del ruido como si fuera un animal enorme, ¿sí? Como que eso queda más claro en la primera historia, pero sí incorpora, por ejemplo, el detalle de que se le había en algún momento disparado y no había hecho nada, ¿no? O sea, que esos disparos no le habían hecho nada al cadejo. Entonces, me parece interesante eso. Otro elemento es el de la faldilla. Eso es curioso, ¿no? Dice, se le hace un nudo y con eso se puede pegar y se puede uno defender. Y, y también es parte de la tradición. Es hacer nudos también es un elemento tradicional. A una cuerda se le puede hacer nudos y por ejemplo eso se puede usar para pelear contra el diablo o para pelear contra una bruja, ¿no? En algunas historias una cuerda con nudos puede servir para eso. Entonces es como un elemento muy tradicional que aquí se retoma, aunque con la faldilla, ¿sí? Que ahora como prenda de ropa también es interesante porque si recuerdas tú, en algunos lugares dicen que para atrapar o para más bien para asustar a una bruja y que no venga a chupar a los bebés, hay que poner el calzón del papá volteado, ¿no? El calzón del papá, pero volteado al revés, se pone cerca del bebé y así la bruja ya no se acerca, ¿no? Entonces, como que también hay prendas de vestir que pueden tener un poder especial en algunos casos. Y yo creo que no es gratuito qué tipo de prendas son, ¿no? Porque al final de cuentas, tanto el calzón del padre como la faldilla de la mujer, pues están muy relacionadas con lo erótico, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay un elemento que vale la pena profundizar un poco más, pero bueno, no sé tú cómo ves. Sí, sí, me parece maravilloso lo que rescatas de esas dos, de dos elementos, ¿no? Pero fíjate también que hay algo bien chistoso. En esta historia también se incorpora el hecho de que el cadejo puede transformarse en un perro enorme y en un perro pequeño. Entonces ahí es donde ya empezamos también a cobrar sentido. Hay quienes solamente han visto la versión del cadejo, que es un perrito chiquitito que hace mucho ruido, y hay quienes han visto las dos versiones, ¿no? Que es el perro enorme también aquí en este relato, en este último relato, era un perro enorme que parecía que flotaba, ¿no? Que sigue teniendo elementos sobrenaturales, es muy grande, flotaba, y seguramente si buscamos en alguna otra historia vamos a encontrar que tiene los ojos rojos o que tiene algún elemento así como la presencia del mal ya muy, muy representativa, ¿no? Y la otra cuestión es este pacto de yo no te hago nada si tú no me haces nada, es también otra cuestión bien importante, ¿no? Que ahí es donde la gente a veces duda si realmente será el maligno, porque hay estos momentos de tregua. El cadejo en este relato, porque en el primer relato que lo cuenta en primera persona mi abuelo, no menciona que eso que le hizo el cadejo fue como en venganza porque él lo balaceó una vez y lo balaceó sin saber quién era, o sea, no lo respetó. Y posteriormente, cuando ya quedaron a mano, el cadejo pasaba junto a él y cada quien se miraba, pero se respetaban y no se volvían a molestar. Fíjate que esa
vamos a decir, esa especie de regla de que si tú no me haces daño, yo no te hago daño, ayuda justamente a entender la otra historia que tengo yo, que voy a leer, porque voy a leerla. Y ahorita pensemos en esa regla. Aquí en esta historia no se dice, pero si la tomamos en cuenta, nos ayuda a entender qué es lo que pasa aquí. Voy a leer la segunda historia que tengo yo. Dice, esta historia me la contó un estudiante del TEC de Monterrey. Dice, esta historia es supuestamente verídica, pues le pasó al abuelo de un amigo de un primo. Hace mucho tiempo, en su juventud, el muchacho asistía al coro de la iglesia del pueblo donde practicaba casi todos los días. Cierto día, que parecía completamente normal, el ensayo acabó más tarde. El muchacho junto con un amigo regresaban a su casa cuando el sol ya se había ocultado. El amigo empezó a oír un jadeo detrás de ellos. Cuando volteó, se dio cuenta de que había un perro negro bastante grande y con ojos rojos detrás de ellos. Los muchachos trataron de perder al animal una y otra vez, pero no podían perderlo de vista. Por fin llegaron a casa del amigo, donde entraron con rapidez, cerrando la puerta detrás de ellos. Inmediatamente se oyó cómo el animal trataba de rasgar la puerta con sus patas. La madre del amigo, oyendo los rasguños y el relato de los jóvenes, se dirigió hacia la puerta abriéndola y sosteniendo en la mano un crucifijo. El perro salió huyendo. Cuando los muchachos le preguntaron a la mamá qué era lo que había sucedido, ella respondió que el cadejo se los quería llevar. Y aquí lo interesante es que uno piensa, ¿por qué no se los llevó? Si se los quería llevar, ¿por qué no se los llevó? O sea, tuvo todo el camino, los estuvo siguiendo, ¿por qué no se los llevó en algún momento, no? Y me Ujú. parece que la clave para entender esta historia está en lo que tú comentas. O sea, ellos solo trataron de evadirlo, pero no lo atacaron, no le hicieron nada, y parece que eso es lo que pudo haberlo salvado, ¿no? Pudieron llegar hasta la casa y ahí ya no pudo entrar el cadejo. Y bueno, ya con el crucifijo, ya, con eso es que lo espantan, ¿no? Pero a ver, ¿tú cómo ves? Sí, fíjate que eso yo creo que también es algo recurrente. Por ejemplo, aquí en estas historias que yo presenté no se dice, pero digamos que en toda la entrevista que hice aquella vez, sí se menciona fuera de los relatos que una manera de protegerse de cualquier cosa maligna es teniendo un crucifijo detrás de la puerta y rodeando la casa con un círculo de agua bendita y un círculo de cal. Ah, un Entonces, círculo de agua, agua bendita y cal. bien. Entonces, con eso quedan fuera pues las presencias malignas, en este caso pues el cadejo también por eso no se puede meter, ¿no? Y por eso sí se puede meter a donde están las gallinas y todos estos animales de corral, porque esas partes no están dentro del trato, ¿no? De lo que se respeta. Entonces, sí me parece bastante interesante que se retome esto. Obviamente tiene una influencia muy, muy marcada acerca de la religión, por supuesto que sí. El elemento religioso no puede faltar en la tradición, pero también tiene que ver con este equilibrio de fuerzas, ¿no? De dónde podemos encontrar esas fuerzas sobrenaturales y dónde esas fuerzas sobrenaturales se detienen. Y la casa es un elemento bien interesante porque la casa siempre es donde se detiene el mal o en su defecto donde podemos gobernar, ¿no? También nosotros y sentirnos seguros. Pero allá afuera no, porque afuera es como la presencia de la naturaleza y la naturaleza envolviéndolo todo y son otros territorios. Sí, y esto que mencionas de rodear la casa con cal y agua bendita, por ejemplo, es una ceremonia, fíjate, es una ceremonia que viene desde los romanos. Por lo menos desde los romanos ya está registrado eso, ¿sí? Porque los romanos cuando llegaban a un territorio, llegaban a una tierra virgen, digamos, para apropiarse de ella, apropiarse desde el punto de vista simbólico, porque se consideraba, y esto lo hemos hablado, ¿no? Que hay territorios que son
otros seres son los que los cuidan o pueden ser incluso los dueños, ¿no? Entonces, era una costumbre de los romanos, ¿sí? Que cuando llegaban a un territorio y querían establecerse ahí y ahí construir su casa, justo hacían un recorrido en círculo para delimitar ese territorio que ellos iban a habitar, ¿no? Y con eso estaban marcando y estaban un poco sacando a los seres que podían estar habitando ahí de manera natural, digamos, los seres de la naturaleza que habitaban, pero ya haciendo esa circunvalación era como establecían el límite de lo que era su propiedad y ahí ya podían establecerse, ¿no? Entonces era una ceremonia, eso se hacía como ceremonia. Entonces, bueno, nuestros rituales parece que tienen a veces raíces muy lejanas, ¿no? Pero sí, era una costumbre que estaba por ahí. Y esto lo documenta Claude Lecoteau en un libro que se llama Demonios y Genios Comarcales, que también yo creo que tendríamos que empezar a recomendar algunos libros y vamos a empezar a hacerlo Por porque supuesto. porque me imagino que de repente alguien quiere pues profundizar y bueno, hay que hacer algunas recomendaciones para que sepan en qué libros pueden buscar o profundizar sobre algún tema, ¿no? No sé si quieres agregar algo más. Pues solamente que este elemento de delimitar los lugares de las diferentes fuerzas están presentes en muchas culturas. No sé, por ejemplo, yo ahorita estaba pensando un poco también en la religión yoruba y en cómo la bóveda de los muertos se delimita también con un fragmento de círculo, ahí no es un círculo completo, pero que se cierra con paredes. Entonces se pone en una esquina y se delimita también con un semicírculo Un cuarto. para que, exacto, un cuarto de círculo, para que ellos habiten ese espacio y lo demás sea nuestra casa, ¿no? Es como eso, es el lugar donde ellos están y donde se les ponen las ofrendas. Y también, no sé si tenga que ver, pero por ejemplo, en el círculo de, se me fue el nombre, Marco, a ver si tú te acuerdas, cuando se hace Evo y se pone la arena para estar marcando, también de la religión yoruba, es un círculo donde se pone como toda esta ritualidad y donde está como la parte de la comunicación en esa, es que no es arena propiamente, pero No, no lo en recuerdo. el tablero de Ifá. Ah, ah, El tablero de Ifá es redondo, no es circular, y ahí está sucediendo todo en el tablero. sí que es circular, un tablero de madera. Ujú, Sí, exacto. muy Que bien. es diferente porque está como contenido, ¿no? Ahí en ese espacio está más bien contenida toda la fuerza y todo el mensaje y toda la ritualidad de cualquier momento de ese, pues de esa comunicación, ¿no? Porque al final es una comunicación con los orishas, pero sí tiene que ver con estos límites entre los diferentes mundos y las diferentes energías y las diferentes fuerzas que pues habitan esta dimensión y todas las dimensiones, ¿no? En el momento en el que se traslapen, ¿no? No lo sé, pero son muchas las culturas que tienen este tipo de elementos. Sí, y en ese sentido, por ejemplo, lo que comentas, el cadejo es como un ser muy relacionado con espacios rurales. O sea, Totalmente. ser igual que el nahual, por ejemplo, que el nahual anda en la milpa, se roba los animales de la granja, del corral, etcétera, son como seres muy relacionados con esos espacios rurales, ¿no? O sea, no se, yo no recuerdo hasta ahorita historias del cadejo en el centro de la ciudad, por ejemplo, parece que no es el espacio, ¿no? Como que también No. cada personaje o cada ser está relacionado con ciertos espacios porque eso tiene un significado. Entonces, pues sí, me parece que tiene que ver con lo que estás comentando. No sé si quieras comentar algo más. Sí, nada más recordarles el elemento, en uno de los relatos, el elemento de la ceiba, que se vuelve a rescatar. Ya habíamos hablado en otros programas acerca de la importancia de la ceiba
y su comunicación con el mundo mágico también de seres pues maravillosos. Y lo mismo pasa acá. En el Cadejo, también en este último relato se relaciona con la presencia de una ceiba, que es como esa puerta a un mundo sobrenatural. Sí, exactamente. Qué bueno que lo comentaste porque sí es un elemento que se nos había pasado mencionar lo de la ceiba, una vez más. Ajá, una vez más. Y quién sabe en cuántos otros relatos nos encontraremos con la ceiba. Tal vez en algún momento sería interesante analizar la presencia de la ceiba en las diferentes tradiciones, ¿no? Porque es bien importante como pues este gran árbol también está conectado con muchas tradiciones de muchos lugares. Recordemos que las ceibas, pues las encontramos en la mitad de nuestro país, pero también en Centroamérica y también en el Caribe. Por ejemplo, Claro, en Cuba las ceibas son hermosas, imponentes y tienen también su majestuosidad y su magia ahí claro, relacionada. claro, claro. Pues sí. Bueno, pues no sé si quieres que ya concluyamos. Tú quieres. Sí, bueno, no sé. Sí, solamente yo lo que quisiera hacer es de nuevo esta invitación. Si alguien también se queda con alguna duda, requiere alguna recomendación, algún libro, como estaba diciendo hace un momento Marco, pues no duden también en escribirnos para esas cuestiones, ¿no? No solamente sus colaboraciones. Si ustedes tienen dudas y quieren profundizar acerca del tema, con gusto les podemos recomendar bibliografía o documentales incluso, o ciclos de conferencias, porque como han visto, la tradición nos da para hacer muchísimo, no solamente para contar las historias, sino para también empezar desde la academia a hacer un análisis muy interesante que tiene que ver con, pues por supuesto que nuestras raíces, ¿no? Y todas las diferencias y las diversidades que hay en nuestras raíces también. Muy bien. Sí, pues sí, ya repetimos el correo, es narrativasdiversas@gmail.com y ahí pueden escribirnos, mandar sus historias o sus dudas o sus sugerencias, todo lo que gusten. Pueden seguir el canal en YouTube que se llama así, Nunca Te Han Espantado. Está nuestra página de Facebook también que se llama igual, Nunca Te Han Espantado. Y próximamente prometemos el canal de Spotify, la cuenta de Spotify que también está ahí un poco pendiente, pero ahí vamos. ¿Sí? Ahí vamos, tuvimos problemas técnicos nuevamente en el segundo intento, pero ahí vamos. Y esperamos no tardar demasiado con eso. Muy bien. Pues Bueno, entonces, un gusto, Marco, nuevamente charlar contigo y estar en este espacio, en este proyecto que tenemos tan bonito. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan y esperamos sus historias. No, y no se olviden de eso. Un gusto tenerlos por acá. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otra emisión más de Nunca te han espantado. muy bien, pues muchas gracias y nos vemos aquí el próximo domingo que estaremos subiendo otro video. Cuídense mucho. Hasta Perfecto. luego. Cuídense. Hasta luego.